Muy buenas tardes. Ahora sí, a todas ustedes que están aquí. Espero que se encuentren muy bien y los saludo para esta sesión número 5, perdón, sesión número 5 de Textos y Visiones del Mundo. En esta ocasión nos encontramos para hablar y dialogar un poquito sobre leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y para mí es un gusto encontrarlas esta tarde, para encontrarlos a ustedes esta tarde y revisar con ustedes los comportamientos de los materiales de Prepa Línea CEP de esta semana, que corresponden a un trabajo, una contestación, que es la actividad integradora número 5, y un foro de integración que implica compromiso toda la semana. Bueno, primero que era la presentación, ahora sí. Es que no lo compartí, perdón. Listo. Permítanme un segundo. Ya. Permítanme un segundo. Una disculpa, pero estaban tocando la puerta y me fue imposible no atender. Les decía que esta es la presentación de esta semana y contiene los siguientes elementos. Explicación, semana 3, sesión 5, explicación de contenidos generales, la dinámica de trabajo, la actividad integradora 5, el foro de integración 6, actividad integradora 6 o foro de integración es lo mismo, el plagio, cuestiones de plagio generales, actividades dentro de la sesión, preguntas del público y sesiones viernes y despedida de la sesión de hoy. Bueno, vamos a comenzar de manera general hablando un poco sobre los contenidos generales. Esta semana está dedicada, como su nombre lo dice, a leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, y reitera, buenas tardes, Angelín. No hay problema, no llegaste tan tarde, en realidad voy comenzando. Y se refiere a los aspectos generales que son sobre textos antiguos, como es el caso de la obra de teatro que tienen que hacer la adaptación, y textos modernos o textos en internet, que ni siquiera creo que sean tan modernos, pero que sí implican un contenido que es más inmediato para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como lo dice ahí, hay unas cosas muy importantes que van a seguir usando, sobre todo la próxima semana, donde habla de textos como antiguos y el papel de la literatura en la sociedad. Y eso ya lo hemos visto en anteriores. Sí, son digital. Sí, o sea, el contenido no sería como digital. Un segundo. Permítame un segundo. ¿Qué necesitas, Gaitán? Va. Gracias. Como decía Ico, son digitales. Su forma de presentación son contemporáneos, digámoslo así, pero en su contenido en realidad el contenido, bueno, el lenguaje no sería actual, pero el contenido sí. Evelyn pregunta de una vez, perfecto, me gusta que pregunten de inmediato, no se anden con rodeos, así como va. En la actividad 5 debemos colocar referencias, por supuesto. Nada más te doy una sencilla razón, Evelyn. Leíste las nubes y vas a tener que explicar cosas de las nubes, eso es una referencia. Van a tener que poner otras más, ya les voy a decir, pero sí o sí,
es obligatorio que coloques referencias. Como también en el foro de novedades, del foro de integración, todas las participaciones llevan referencias, citas y paráfrasis. Es obligatorio. Exacto, Emily. En todas las actividades, especialmente en las del foro. Aunque le retroalimenten a un compañero, siempre hay un material que le pueden recomendar, parafrasear, etc. Entonces, ya de ahí, todas, aunque yo no les diga, si por alguna razón se me pasa, todas las actividades tienen que llevar referencias. Estamos a la mitad del módulo, o sea, es la actividad 5 y el foro de integración, o sea, actividad integradora 6. Y luego, la próxima semana, va a ser el foro de integración, que es la actividad integradora número 7, y el proyecto integrador. Entonces, el proyecto integrador es el que más valor tiene en general. Entonces, pues también tiene que llevar referencias, porque están utilizando textos. Ahorita voy a explicar algo que nos enviaron un correo y quería detenerme unos minutos sobre ello, pero bueno, eso lo haré un poquito después. Les decía que en este módulo nos diferencian entre uno y otro, es decir, nos están diferenciando a nosotros específicamente cuál es la diferencia entre leer un texto antiguo y leer un texto en digital. Lo digital, aunque lo leas en la computadora, una obra de teatro antigua, por ejemplo, básicamente lo estás leyendo en un formato igual, o sea, digital, pero también se quiere ver o se quiere destacar la actualidad del texto en cuestión, ¿no? Entonces, pues ahí sí si yo fuera ustedes, le pondría mucha atención, porque nos va a permitir saber cuáles son los cambios que puede haber en un texto y cómo es actual o no es actual un texto. Van a leer una obra de teatro que se llama Las Nubes. Esa obra de teatro se escribió hace muchísimos siglos, literalmente, y tiene todavía muchas cosas que podemos reconocer en nuestros días. O sea, sigue siendo actual. Por eso la unidad se llama leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Ustedes no solo van a leer, sino también van a escribir cosas que tienen que ver con una adaptación de un texto antiguo. Entonces, bueno, esos son los contenidos básicamente generales, que sería la relación entre lo moderno y lo antiguo, digámoslo así. Aunque los dos los lean en la computadora o en el celular o en un PDF, los dos son diferencias, hay diferencias entre ambos. Y ustedes van a tener que decirme si un texto que está en la red, cierto tipo de textos que están en la red, son modernos son literatura o no son literatura. Yo escribo un tweet como poema, ¿eso es un texto literario o el hecho de que aparezca en un formato distinto ya no lo hace texto literario? Ustedes a esas alturas ya tienen suficientes conceptos para evaluarlos, para evaluar un texto literario. Entonces, pues me parece que sí pueden evaluarlo, y sobre todo en el foro de novedades de esta y la próxima semana en particular, les van a preguntar mucho eso. ¿Es un texto literario? ¿Por qué? ¿Qué lenguaje tiene? Y ustedes van a tener que utilizar fondo y forma, por ejemplo, eso les puede ayudar mucho, y van a tener que utilizarlo, sí o sí. Entonces, bueno, ese es el contenido a grandes rasgos del texto. De los contenidos generales, yo sugiero que revisen en particular el video que se llama Experiencias Estéticas. Voy a leer el de Aiko, que dice: si tienen las características de a qué género pertenece y su estructura se apega, claro que es un texto literario, por supuesto, pero es que a veces, Aiko, como lo vemos en Twitter o en Instagram o en Facebook, no vemos estructuras, no vemos las definiciones, solamente como vemos que es en una pantalla, inmediatamente descalificamos como un texto literario. Y esa es justo la reflexión que quiero que hagan esta semana. Hay una cosa que ahorita voy a poner un video que se llama literatura en un tweet, o tweet literatura. ¿Eso es literatura? Muchos dicen que no. Y después, si lo vemos en alguna página así, también podemos dudar, porque cualquier persona puede escribir en las redes sociales. Claro, pero lo importante, que es un punto es un muy buen punto el que estás tocando, podemos dudar, pero no podemos descalificar de inmediato. Si yo escribo un poema que nadie me conoce en el ámbito de la literatura y lo pongo en un blog o lo pongo en Instagram, ¿eso lo hace un texto literario? Probablemente sí, pero si tiene ciertas características, pero también puedes decir que no, pero también tienes que defender por qué no.
Exacto, solemos confundir todo lo, no, todo lo escrito digitalmente como no literatura. ¿Por qué? Porque no está en libro, porque no tiene un soporte físico. Entonces, eso es importante. Ese tipo de cosas que estamos discutiendo ahorita, que quería reservar para después, pero no importa, qué bueno que lo sacaron de una vez. Ese tipo de cosas son las que nos van a permitir a nosotros, o les van a permitir a ustedes hablar en el foro y sobre todo hablar en el foro de la otra semana. Ese foro también es importante, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles algunas cosas que también revisamos. Los puntos extra de esta semana, perdón, no lo compartí, ahí está. Los puntos extra de esta semana tienen que ver con los de Prepa en línea CEP, con la participación, con la asistencia y con un ejercicio que vamos a poner hoy y vamos a poner otro el viernes. Y los puntos extra míos son un resumen del video que se llama Experiencia Estética y el borrador de tu adaptación de las nubes. Ahorita voy a mostrar a qué se refiere eso. Repito, de Prepa en línea CEP les van a dar los puntos extra por participación, asistencia y ejercicios en clase. Hoy vamos a hacer uno. Estoy tomando nota también de quien participa, aún en el chat, y aún cuando yo no se los pedí, también esa participación me interesa mucho. Así que también creo que tiene muchas cosas que decir y a mí me interesa mucho escucharlas. Y el número 2, el video, van a hacer un resumen del video de experiencia estética y me van a entregar el borrador de su adaptación de las nubes. Ahorita les voy a decir a qué se refiere con el borrador de su adaptación. Voy a mostrarlo y voy a decir, este es el que me van a entregar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá sobre qué puntos extra voy a evaluar? Excelente, gracias. Aquí, por ejemplo, lo que están viendo es el que se llama experiencias estéticas. Este es el que tienen que evaluar, el que se llama ¿qué es experiencia estética? Perdón, este que se llama experiencia estética, el segundo de ellos, el que están viendo en la pantalla. Ese es el que quiero que hagan un resumen. Dura como 5 o 6 minutos, es cortito, es un poco complicado, así que tal vez lo tengan que ver despacio o regresarle si no lo entienden, pero es muy claro y pueden utilizar toda la información en sus foros. Entonces yo sugiero que la usen, porque si no lo usan esta semana, la van a usar la otra, pero tómense la molestia de verlo y de hacer un resumen de 5 a 8 renglones, por favor. Eso es para puntos extra que otorgo yo. Ese es el primero de los puntos extra. ¿Ok? Repito, experiencia estética y me tienen que hacer el resumen de este texto, el último, el que se llama experiencia estética, porque aquí viene qué es estética y yo quiero el que se llama experiencia estética, que no son lo mismo. ¿Ok? Espero que haya quedado clarito. Y ahora nos vamos a ir a la explicación de la actividad integradora número 5. Perdón. La actividad integradora número 5. Perdón, Aquí está. En la actividad integradora número 5. Aquí está. Primero, es muy importante que revisen esto, por eso se los repetí ahora. Vas a tener que contestar un documento. El documento habla sobre una lectura que se llama Las nubes, pero hay una confusión que ha sido frecuente en anteriores generaciones. La confusión es la siguiente. Ustedes primero debes leer la reseña para saber de qué se trata. Luego debes leer las páginas 1 a 22 de Las nubes. O sea, primero la reseña para saber de qué se trata toda la obra, después solo de la 1 a la 22 para contestar específicamente el documento. ¿Está claro esto? Porque esta instrucción es muy importante, porque yo me doy cuenta si leyeron o si están diciendo cosas que hablan sobre toda la obra o solo en una parte. Es bien importante, y si no, pregúntenme y con gusto lo repito. De hecho, en el caso de la actividad integradora número 5, vean, lee con atención. Lee la breve reseña de Las nubes. Luego, revisa con atención las páginas 1 a 22. ¿Sí? Entonces, por favor, no se vayan a confundir. Primero leo la reseña. La reseña es de una página. Y luego leo las páginas 1 a 22. Y luego ya contesto. ¿Ok? Entonces también voy a compartir ahora la pantalla sobre las actividades, y aquí voy a hablar un poquito sobre lo que dijo Evelyn, lo que preguntó Evelyn. Ustedes ya lo tienen ahí.
Ya están viendo el formato. Listo. Y van a empezar a preguntar cuál es argumento. Ahí contestan cuál es el argumento. Primero, importante, 5 a 8 renglones. Menos de eso se va a penalizar. 5 a 8 renglones y el argumento, por favor, con citas y paráfrasis. No en todos los casos, pero sí es importante. Voy a irme pregunta por pregunta. ¿Cuál es el argumento? 5 a 8 renglones, colocamos paráfrasis. ¿Qué paráfrasis puedo usar? Pues de la lectura, producto de mi lectura. No puedo usar otra, solo voy a usar lo que conozco. Paráfrasis. Y luego, cuando dice quiénes son los personajes, me tienes que explicar su función en la obra. El papá es un tipo resentido, enojón, etcétera. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cuál es la función en la obra? La función es ayudar a su hijo a pagar sus deudas. La función del hijo es molestar al papá, etcétera. Me tienes que decir de los 3 o 4 personajes principales. Por lo menos hay 3 que son los más importantes. Luego, características de la personalidad. Los mismos que pusiste en el B, tienes que ponerlos en el C. ¿Ok? Ahí no hay paráfrasis, a menos que quieras. Nos dicen, en ese punto no lo tomé en cuenta, lo puedes hacer de nuevo, Aiko, eso no es problema. ¿Qué situaciones graves o divertidas hay en la historia? Aquí, otra vez, paráfrasis. Listo. Situaciones idénticas en la historia que se presentan, ahí no necesitas paráfrasis, ahí vamos 2 paráfrasis. Luego, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de 15 a 20 líneas. Respeten esto, por favor. 15 a 20 líneas, no de las chiquitas, sino de toda completa, por favor, pero adaptada al contexto actual. Pueden cambiarle nombres, pueden cambiarle escenarios, pueden hacerlo en su barrio, pueden hacerlo en su comunidad, donde ustedes quieran. Pueden tener nombres mexicanos, estadounidenses, lo que ustedes quieran, pero manteniendo el significado. Después, organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu texto. Ya que lo hiciste, reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Debes mantener las características de la personalidad de los personajes y los elementos graciosos. Tienes que grabar tu audio, por favor. No lo escribas, solamente nárralo como si lo contaras a alguien. Aquí siempre hay muchas confusiones en el punto C, perdón. Dice, no lo escribas, solamente nárralo. Tú ya escribiste un cuento aquí. Escribe un cuento de 15 a 20 líneas acerca del fragmento. Aquí nada más vas a contarme tu cuento. Tú vas a contarme el cuento de las nubes. Es la historia de tal y tal y tal y tal, ¿no? Si lo quieres, hay personas que quieren leerlo. Si lo quieres leer y quieres leer las 15 páginas, está bien. Digo, las 15 renglones, está bien. No hay ningún problema. Tienes que subir tu audio. Acuérdate que tiene que ser público. Si es privado, pues vas a perder una gran cantidad de información, de calificación, por no fijarte en las instrucciones. Y luego escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo con comparación a como lo hiciste de manera oral. Es decir, tú ya escribiste uno, luego vas a tener que platicármelo o leerlo si quieres, y luego aquí lo vas a poner. Ese es el orden en el que se tiene que hacer las cosas, por favor. Angelín dice, el cuento que hagamos lo tenemos que narrar. Sí, lo tienes que grabar, Angelín, de hecho. Así que sí, lo tienes que grabar y ponerlo aquí, y luego también ponerlo por escrito, ¿va? No se les olvide este paso porque aquí es donde generalmente cometemos errores. Sigo leyendo las preguntas. Gracias, Evelyn, por asentir. Subes el audio, escribes tu cuento y tiene que haber una diferencia. Aquí, antes de contestar la pregunta, tiene que haber una diferencia entre lo que dicen en el audio, que es como más platicado, más bien como si se lo contaran a alguien, y el cuento. El cuento del inciso E, que es el que están viendo que estoy encerrando ahorita, ese es más formal. El cuento del D es una plática. No quiere decir que no sea formal, pero es menos formal. Dice Azul, una duda, ¿de cuánto tiempo tiene que ser el audio? Por lo menos 1 minuto, Azul, en el caso del audio. Y el cuento, pues ahí como dice, 15 a 20 renglones. Si no tiene 15 a 20 renglones se va a penalizar, por favor. Aquí no tienen que hacer paráfrasis, ni cita, ni nada de eso, porque es de su invención. Y para finalizar, reflexiona y responde qué tan difícil fue trasladar la historia. Aquí tienes que justificar las respuestas, aquí también.
5 a 8 renglones. Listo. Podemos aprender mientras reímos 5 a 8 renglones. Y el último, diferencias entre contarlo en audio y escribirlo. Las mismas, 5 a 8 renglones. No pido paráfrasis, no pido cita textual, pero al final me tienen que entregar las referencias. Por lo menos yo vería 2 referencias. ¿Alguien me puede decir cuáles son, por favor, para participación y anotarlos? Por lo menos debe haber 2 referencias, bien claras. Participación a la persona que me lo conteste, por favor. El de la reseña y el de la obra. Eso está muy bien, Emily, súper. Las referencias del libro Las nubes, perfecto, Aiko. La reseña y la obra, muy bien. ¿Alguien que se imagine otro o que piense que puede haber otro? Lo voy a poner, lo voy a ir escribiendo aquí. Referencias, reseña Las nubes, obra Las nubes. Me falta uno, hay uno que es importante. También puede ser algún recurso. Excelente, Aiko. ¿Cuál es el recurso que se les ocurre? Miren en la pantalla. Estoy poniendo argumento, personajes, personalidad. ¿Cuál puedo usar? Textos literarios, muy bien, Aiko. ¿Cuál puedo usar? Uno que yo siempre les insisto un montón. Seguramente ya los harté sobre eso. Que les dije desde la semana 1, lo vamos a seguir utilizando, donde dice que es un argumento, exacto, fondo y forma. Entonces pueden usar referencias y otros materiales de prepa en línea C. Esos 3, por lo menos debe haber 3. Ojo, por favor, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y preguntarles algunas cosas sobre lo que nos mandaron, sobre el asunto del que nos mandaron un correo hace unos momentos. Algunos de ustedes, por ejemplo, en algunas, no ustedes en particular, pero otros de sus compañeros, están recibiendo un descuento de 10% están recibiendo un descuento de 10% en sus actividades integradoras por no poner las referencias, citas y paráfrasis. Lo que quiero que participen diciéndome, por favor, es ¿por qué ustedes consideran que está mal no poner referencias? Y si eso es plagio para ustedes, ¿las escucho o las leo? Repito la pregunta o los leo. Repito la pregunta. ¿Por qué está mal, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no colocar referencias? ¿Y cómo se relaciona eso con el plagio? Gracias por su respuesta. Los leo a todos y todas. Los leo. A ver, voy a leer en voz alta. Porque estamos tomando información que no nos pertenece sin dar autoría. Además, no estamos reflejando nuestros aprendizajes, aparte de que es una práctica deshonesta. Después, porque si no lo pones estarías dando a entender que solo lo copiaste de otra persona sin darle créditos. Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, los escucho. Todos tenemos respuestas diferentes. Entonces escucho a Rosa, Azul, Emily, Angeline. Las escucho también, los escucho, por favor. ¿Por qué no colocar referencias está mal? De acuerdo a lo que hemos estudiado, por supuesto. Aunque a veces dicen, son mis palabras, yo no robé nada, yo no copié y pegué, ¿por qué aún así es una práctica incorrecta? Nos dice, gracias Evelyn, no lo había visto, porque no damos crédito al autor, no respetamos su obra y de manera inconsciente plagiamos. Es muy importante esa palabra que usó Emily, inconsciente. Lo que yo quiero en las últimas 2 semanas, lo que yo he hecho es hacerlos conscientes de cuál es el papel o cuáles son las implicaciones de no colocar referencias. Nos dice
Otra vez, Emily, si no hacemos paráfrasis, estamos copiando literalmente las ideas de un autor. Siempre tenemos que basarnos en algo para dar confiabilidad al trabajo. Eso está muy bien. Azul dice porque estamos ocupando información de otros sitios y si sería plagio porque no es de nosotros esa información. Aun cuando no copies y pegues, Azul, perfecto. Y Rosa dice porque pues no se sabe de dónde viene dicha información y estamos aprendiendo nada y pues es un bajo de calificación. Excelente, muy bien por todas sus respuestas. Me parece que ustedes lo tienen súper clarito. Ojalá las personas que vean este video también lo tengan claro y se haga claro con sus respuestas, ¿no? Esa es la parte que a mí más me interesa. Excelente, muy bien. Entonces, para continuar con esto, recuerden por favor, sí, antes de que lo olvide. Ay. Aquí están. Estaban los puntos extra, que son la participación, asistencia, los videos de experiencia estética y borrador de adaptación. Adaptación. Lo que tienen que entregarme, por favor, es algo en sucio, un borrador en su cuaderno del cuento que van a escribir sobre las nubes, basado en las nubes. Pueden cambiarle todo lo que quieran. Si quieren presentarme un esquema, como los que les he venido pidiendo en las semanas pasadas, está bien. Si quieren entregarme un avance, está bien. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos casos me parece perfecto. Así que no se preocupen, el punto es que lo entreguen para que obtengan puntos extra. Lo que deben contestar, por favor, es la siguiente pregunta. Obviamente para sus puntos extra, deben contestar. ¿Qué vas a tomar en cuenta para hacer tu adaptación? ¿Qué podrías tomar en cuenta para hacer tu adaptación? Contesten por el chat o por voz. ¿Qué tomaste en cuenta o qué vas a tomar en cuenta, mejor dicho, para hacer tu adaptación? ¿Vas a tomar en cuenta otros personajes? ¿Va a ser deudor de Bancomer, de Banamex, de Coppel, de Banco Azteca? ¿De qué va a ser deudor? Porque en las nubes el personaje principal, uno de los personajes principales, tiene una deuda. Entonces es una deuda por una acción que aquí ya casi no hacemos, que son las carreras de caballos. Y aquí ya casi no se practica eso. Entonces, ¿qué vas a tomar en cuenta? Ahorita no tienen que contestar, pero sí sería importante que lo fueran reflexionando, porque van a usarlo eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta que les dejo. ¿Qué vas a tomar o tomas en cuenta o tomaste en cuenta para hacer tu adaptación? Nos dice Aiko, tener las personalidades de los personajes cambiando el escenario a la situación actual. También las escenas graciosas pueden ser en base a los problemas que tienen los jóvenes. Muy bien, tal cual Emily dice, el contexto social e histórico, el argumento que usa el escritor, el trasfondo de los personajes, la sociedad actual y sus problemas. Muy bien, esas son las cosas que deben tomar en cuenta. Ustedes hagan un borrador, me ponen ahí cómo se va a llamar un personaje, le cambié este por este, en lugar de carreras de caballos se dedica a, no sé, a comprar ropa de manera indiscriminada y no tiene con qué pagarla, deudas no sé, juega cartas y está endeudado, etcétera, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas. Abigail puede utilizar las deudas que uno tiene normalmente, así como la del padre, y utilizar escenas graciosas que sean parecidas. Excelente. Así como tal, Evelyn, si lo desarrollas en un papel así con flechas, cuadros sinópticos y demás, ya tienes tus puntos extra. Si pones esto, también Emily y también Aiko, por favor. Entonces, bueno, este era un ejemplo muy bueno, que me han dado muy buenas respuestas. Entonces, bueno, esta es otra vez las recomendaciones para la actividad integradora número 5. Y ahora sí voy a entrar a la actividad integradora número 6 o foros evaluables. Estos tienen un valor voy a poner la actividades y evaluación ahorita. Vean, la voy a hacer un poco más grande. Aquí está. Así se divide el curso de módulo 4, textos y visiones del mundo, para obtener su calificación. Y vean cómo en la semana 1 las dos actividades más las habilidades socioemocionales van en un 19%. Luego en la semana 2 las actividades valen 14, la semana 3, que es esta, la actividad 1 y la otra, y la actividad 4, ahorita lo leo tu duda, Aiko. La actividad integradora número 5 y el foro de integración son el 7%, cada uno, y el 5% de habilidades emocionales. Y ojo, la próxima semana, todo lo de las primeras 3 semanas, incluida esta, vale el 42%. Y vean, el proyecto integrador vale el 30%, o sea, vale muchísimo, más las foros de integración, que también se integran ahí, por favor. Entonces no vayan a olvidarse de eso. Y que es el 8%.
Luego la autoevaluación 5 y la actividad en plataforma, el tiempo que pasan en plataforma, el foro aprendiendo, son el otro 5% que les falta. Entonces, bueno, estas son los foros evaluables de la semana 3 y 4. Ahora, estos son los requisitos, sin excepción. Estos son los requisitos, sin excepción, para el foro de integración. Voy a revisar ahorita la pregunta que hizo Aiko. Algo importante es que no podemos hacer todas nuestras aportaciones en el foro en el mismo día. Algo súper mega importante, Aiko. Eso no se les puede olvidar, por favor. No pueden. Aquí voy a leer ahorita las instrucciones que tienen que hacer. Bueno, anótenlas, tómenles una foto, esperen el video, como quieran. Todas las participaciones, sin excepción, o sea, todas deben llevar citas o paráfrasis y también referencias. Todas las participaciones deben tener entre 5 y 8 renglones, y todas deben hacerse en por lo menos 4 días. En teoría es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o sea, 5 participaciones, una diaria. Pero si ustedes olvidan algún día, por ejemplo, si hoy miércoles empezaran su primera participación, tendrían miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esas son 5, es completamente justificada y no hay descuento de puntos. Pero si empiezan, por ejemplo, el jueves, viernes, sábado y domingo, no hay problema porque son 4. Pero si empiezan viernes, sábado y domingo, ahí hay un descuento de puntos. Sábado y domingo hay descuento doble y el domingo hay un descuento mucho mayor. ¿Cuál es la razón? Que no se puede desarrollar un argumento o una serie de argumentos en un solo día. Esa es la razón por la cual no se pueden hacer en un solo día. No se pueden hacer solo el lunes o solo el martes o solo el domingo. No lo dejen para el final, aunque generalmente hacen eso desafortunadamente. Pero bueno, y recuerden reglas de etiqueta y reglas ortográficas y de acentuación, porque eso también lo estoy evaluando. Esas son las reglas básicas para los foros de integración, ¿no? Entonces, pues les recomiendo que no lo hagan, por favor. Evelyn dice, hoy empezaré porque no he tenido, todavía estás a tiempo, Evelyn, puedes empezar hoy una, o sea, solo hacer una hoy, mañana otra, te toma 10, 15 minutos en lo que buscas la referencia, lees una aportación del compañero, lees la pregunta, revisas el material. Yo hice la cuenta, porque alguna vez lo hice en una generación, una participación, se tardan alrededor de media hora, 20 minutos en hacer una aportación bien hecha, bien redactada, de 5 a 8 renglones, con referencias, paráfrasis y citas textuales. Entonces, tómense un poquito de tiempo, sé que a veces no lo tenemos, pero también sé que ustedes están viendo que tomar tiempo o tener tiempo les ayuda en su calificación. Entonces, bueno, y aquí nada más, no sé si vieron el mensaje, les envié un mensaje personalizado, porque el primero de los enlaces que les ponen en la segunda participación, que se llama Anigar Salau, ese está inactivo. Entonces les cambiamos el texto y les mandé otro por mensaje directo. Muy bien, en 15 o 20 minutos puedes crear un buen argumento para el foro. Perfecto, buen consejo, Emily. Entonces, por favor, no lo olviden, revisar su chat, porque ahí les mandé ayer un mensaje personalizado donde decía a cuál de ellos cuáles son los 2 links para la segunda participación, la que están viendo en pantalla. La que dice Anigar Salau, esa no está activa. La que dice Bestiario Marino es la que sí está activa, y hay otra que yo les puse en el chat. Esas son las 2. Entonces, si no opinan sobre esas, si no se refieren a esas, querrá decir que no vieron su chat, por lo tanto, querrá decir que no vieron las instrucciones que corregimos. Por favor, no se les vaya a olvidar esa parte. Bueno, en la primera aportación describen experiencia estética, ya habrán visto el video y qué relación guarda con la literatura. Ahí está experiencia estética. La segunda tienen que decir si son literatura o no. La tercera, si es posible tener experiencias estéticas con obras publicadas en TICS, o sea, en pantalla, como bien dijo Emilia hace un momento, todo lo que está en pantalla se le ve como un prejuicio de que no es literatura, y justo es lo que no queremos. En la cuarta participación, opinar sobre alguna aportación de tus compañeros con cita y paráfrasis, o paráfrasis y referencias. Y en la última contribución tienes que responder: ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Formas emergentes de literatura son justo esas que están leyendo en la pantalla, que son la de Bestiario Marino y la otra que les envié. Esas son
formas emergentes de literatura. Entonces ustedes me pueden decir, ¿hay experiencia estética? Sí o no. Y contestan y justifican 5 8 renglones, reglas en etiqueta, ortografía, etcétera, etcétera. Paráfrasis, cita y referencias. ¿Ok? Revisa la rúbrica, eso no hay forma de que yo ahí te plagie. Digo, te considere bajarte la calificación si sigues los requerimientos. Abigail pregunta, ¿pueden ser más de 5 participaciones? Sí, por supuesto, no hay problema, pueden ser. Incluso hay personas que ya pusieron una o dos y cuando yo explico, o sea, hoy explico, empiezan otra vez y lo hacen desde cero. Entonces a mí me aparecen 7 u 8 participaciones. Yo las reviso en total, Evelyn, y ya sabes, verifico que los requisitos que les acabo de marcar, que son estos, verifico que esos requisitos se cumplan, así sean 10 participaciones, yo reviso todos, ¿va? Perfecto. Bueno, estamos ya casi cerrando y quería compartirles un video. Nada, vamos a terminar con esta parte. Eh, Observa el video, da tu opinión sobre la literatura en redes sociales. Este señor explica durante 5 minutos literatura en un tweet. A lo mejor ustedes no usan Twitter, no sé, yo uso Twitter. Entonces ahí encuentra uno cosas de lo que hablamos al inicio con Aiko y con Emily. Todo lo que está en Twitter como pensamientos o poesía es literatura, cada uno decide. Pero lo que sí es que explica cosas muy interesantes este señor. Perdón, también explica una cosa que se llama microficción, que es un cuento chiquito. No sé si ustedes han escuchado el cuento del dinosaurio, que es un renglón. Ese cuento del dinosaurio es un microcuento, es un cuento muy famoso y aquí en 5 minutos este autor, escritor, explica cuál es la microficción y cuál es el poetweet o literatura en un tweet, como lo dice. Dura 5 minutos. Después solo les pido que en el chat me coloquen, por favor, que en el chat me coloquen su opinión. Una vez que me coloquen, nada más necesito su opinión, por favor, del video que habrán visto y con eso es suficiente para que yo considere su participación. La segunda de hoy, que han hecho varias, así que con eso será más que suficiente. ¿Dudas sobre lo que tienen que hacer? Perfecto. Bueno, voy a poner el video.
Listo. Déjenme... Ay, ya. Opiniones, por favor, ya sea lo pueden hacer de manera oral, o sea, hablando en micrófono, o bien escribir. Prefiero que sería un poquito más rápido, pero bueno. Aiko, primera opinión. Muchos creen que los textos digitales encontrados ya sea en redes sociales o en internet no tienen valor. Como habíamos dicho, se piensa que son dudosas, pero no es verdad. Algo que ha nacido gracias a las redes sociales existe la minificción, obras creativas y populares. Por ende, ahí me perdí. Por ende, estamos equivocados al despreciar obras digitales por la simple razón de no ser físicos. Las redes sociales también pueden ser fuentes de que personas escriban y exploten su creatividad. El video fue interesante. Gracias. Emily, la literatura es múltiple, la escritura digital también es literatura de calidad, hay que diferenciar el texto y contenido de calidad del medio que se usa para su transmisión. Muy bien, en internet también existen obras sublimes, pero más que nada esta literatura es efímera y recibe constantes modificaciones. Estas nuevas herramientas de escritura tienen mucho potencial que no hemos explotado por los prejuicios. Súper bien, Azul. Yo opino que no porque esté en redes sociales significa que no sea literatura. Hay muchas personas muy creativas que les gusta escribir y lo publican por redes sociales y son obras hechas por ellos mismos. Excelente, Azul. Me faltan por ahí Angeline, Rosa y Evelyn para cerrar, por favor, de su opinión. Abigail dice, opino que es interesante el cómo nos explica que efectivamente no la literatura tiene que ser obligatoriamente un libro, sino también se puede en alguna página de internet. Muy bien, Evelyn. Angeline y Rosa y Cela, ¿quieren compartir algo con el resto del grupo? ¿Con nosotros? Avísenme, no es obligatorio, es parte de su participación, pero me gustaría escucharlas de todos modos. Yo opino que de igual manera se puede escribir en papel, también de forma digital es un buen método para que todas las personas puedan dar su punto de opinión en los comentarios. Muy bien. Y me está faltando Rosa Isela, que no sé si estás ahí para revisar tu opinión. Avísame y escríbela de todos modos. Tomos mientras escribe Rosa Isela o participa. Voy cerrando esta interesante sesión abierta de aprendizaje del miércoles 8 de marzo. Y bueno, antes veo lo que puso Rosa. La literatura es importante, la escritura es muy importante en las redes sociales. Hay muy buenas literaturas que leer, así que considero que también es importante. Me pareció muy importante el video. Muchas gracias, Rosa, muy bien. Les decía, el día de hoy, para hacer un resumen rápido, revisamos los contenidos generales de la semana número 3, revisamos las actividades integradoras 5 y el foro de integración o actividad integradora 6. También vimos de manera particular cuáles son los puntos extra y vimos un video en particular interesante para mí donde explica por qué la literatura en internet sí puede ser literatura, en este caso en Twitter puede ser literatura y en qué casos puede no serlo, porque sí el autor habla de que no siempre puede serlo, ¿no? Entonces me dieron su opinión, expresaron dudas muy bien y nada, no me queda más que cerrar esto diciéndoles que el viernes, bueno, acuérdense que es el domingo antes del mediodía para entregar sus actividades de puntos extra. Y el viernes me gustaría, si alguien quiere compartir algunos de los puntos extra, sería genial por poder verlos, ¿no? El viernes vamos a trabajar sobre la adaptación teatral, tanto en voz como escrita, y todo esto creo que este material les sirve, ¿no? Se trata muchísimo de ser creativo, en este caso sí van a poder expresarse de manera mucho más abierta que en otras actividades. Abigail dice, yo a veces leo libros en Facebook o en Twitter y es casi lo mismo que un libro físico. Muy bien. Yo leo físico y también leo en una tableta que tengo. Entonces realmente creo que es casi lo mismo. Sé que hay mucha gente que le gusta el olor, pasar páginas, tenerlo en las manos, pero la información también para mí es muy importante, lo que está dentro. Y lo que está dentro es lo mismo en los dos casos. Así que cada uno decide cuál es el soporte que va a elegir, ¿no? Cada uno decide qué quiere y para qué lo quiere. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día viernes para hablar sobre la adaptación de las nubes
y espero verlos ahí, verlas ahí el viernes a las 6:30 de la tarde. Que la pasen muy bien, que tengan un gran miércoles y nos vemos pronto. Hasta pronto. Buena tarde. 6:30, Angelin, 6:30. Gracias.